Atención, atención, su sistema tiene virus. Está escuchando La Hora del Necio. Esta es La Hora del Necio, un espacio para la comunicación alternativa. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Hora del Necio desde Bogotá, don Eduardo Tito Gómez Cerón. Muy buenos días para todos, todas. Doña María Fernanda, con su nuevo look, ¿cómo me va? Muy bien, hoy estamos aquí energizadas para combatir este drama nacional. Bueno, ¿quién les habla? Mauricio Rodríguez, también desde Bogotá. Vámonos de una vez al tema de la semana, don Tito. En La Hora del Necio, el tema de la semana. Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with fire up. I've never been with anything less than a 9. So fine, I've been on fire with Sally Field. Vamos a hablar aquí en La Hora del Necio, en este paraíso de impunidad en Colombia, en donde han asesinado más de 311 líderes sociales, en donde fueron asesinados 30 líderes sociales en menos de mes y medio. En un país en donde la sangre sigue corriendo por todos los rincones y donde las amenazas pululan. Lo interesante del asunto, además de la tragedia de nuestros líderes sociales, de la tragedia que está viendo el país, está asociado con las respuestas de los responsables del Estado que tendrían que estar atendiendo esta masacre, deteniendo este genocidio. Entonces vamos a hablar de impunidad aquí en La Hora del Necio. Sí, vamos a hablar porque efectivamente ya todos hemos escuchado, hemos visto en las noticias cómo se están alarmando Estados Unidos y cómo se alarma la ONU y cómo se alarman un montón de organismos nacionales e internacionales sobre lo que está pasando aquí en Colombia, cosa que nos alegra bastante, pero que nos deja en la pregunta de toda esa alarma, ¿realmente qué queda? Realmente, efectivamente, las personas que están siendo amenazadas día tras día en sus contextos, en sus lugares de trabajo, en donde están haciendo su lucha como líderes y lideresas sociales, están realmente teniendo protección. ¿El Estado colombiano es capaz de darle protección a tanto amenazado por la violencia, Mauricio? Bueno, empecemos por ahí, empecemos por la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad que supuestamente se encarga de la protección de los líderes que se encuentran amenazados. Pues bien, resulta que el año pasado, después de los acuerdos de terminación del conflicto armado entre las FARC y el gobierno, pues se hicieron un montón de recortes a la unidad de protección. Se recortó el presupuesto, se sacaron escoltas, se sacó un montón de gente de esa unidad precisamente porque como ya estábamos en paz, entonces no había necesidad de proteger a nadie. Muchos de los líderes y de las lideresas que ya estaban siendo amenazadas, se les fue retirado sus esquemas de protección, sus esquemas de seguridad. Y por último, para decir eso sobre la unidad de protección, los esquemas de seguridad de muchos de los líderes tenían que ver exclusivamente con un chaleco y un celular con algunos minutos ilimitados, doña Mafe, ¿cómo la ve? Eso por el lado de la unidad de protección. Sí, pues la veo completamente terrible y completamente descarada, ¿no? Porque es impensable que cuando empezamos a entrar en un proceso de paz en donde efectivamente sabemos que muchos líderes y lideresas van a necesitar de la protección, pues por todo lo que dentro de las regiones se mueva, es impensable que un gobierno determine que la unidad de protección tiene que bajar su nivel de guardia y tiene que bajar sus presupuestos, sabiendo que se van a aumentar las demandas y las violencias al interior de las regiones producto de los diálogos de paz. Entonces esto ya es una cosa bárbara, es una cosa bruta, es una cosa torpe, pero no solamente con eso, la Unidad Nacional de Protección reconoce que no tiene capacidad para proteger al montón de víctimas y al montón de personas amenazadas que día tras día están saliendo en nuestro territorio. ¿Quién va? Don Germán, vamos a saludar a Germán, cuente a ver qué es lo que está haciendo. Germán, desde Montevideo. ¿Qué hay? Don Germán Ávila. ¿Cómo les ha ido? Pregunta, María Fernanda, ¿te hiciste Bueno, qué? decir a ver, yo también. Mira, como llegaste tan tarde, mi querido Germán, ya pasamos el tema de mi nuevo look. Entonces ya no tienes derecho a hablar sobre mi nuevo look de castigo por llegar tarde. Lo siento. Cuando vimos, para ponerlo en sintonía, cuando vimos el tema de impunidad, entonces, ¿tiene algo que decir sobre el tema de la impunidad? Sí. Esto es un descaro. Ay, Sí. Dios, Lorena, auxilio, te extraño. Sí tengo que decir algo respecto a la impunidad. Primero, que no quiero que quede impune la persona que le hizo el grafiti en la cabeza a María Fernanda. Segundo,
tenemos una dificultad respecto al tema que ustedes están hablando y es que nosotros estamos en Colombia esperando a que llegue la amenaza para tomar la medida. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo que estamos haciendo nosotros es midiendo el líder, de alguna manera, midiendo el liderazgo en amenazas, es decir, en Colombia, ¿sabemos cuántos líderes de procesos locales y territoriales hay? No sabemos, no sabemos. No. Entonces, la Unidad Nacional de Protección lo que hace es reaccionar para cuando llega una amenaza, para poder decir, hay un líder amenazado, tenemos que protegerlo. Pero si al líder lo matan sin amenazarlo, ¿qué? Cuando le llega a uno la amenaza, yo tuve celular, tuve Avantel, tuve, pero chaleco. Cuando uno lo amenazan ya, chaleco, cuando uno lo amenazan ya, pero cuando no, pero si, o sea, si a la gente le están dando sin amenazarle incluso. Mauricio, no se haga, no, hable. No, yo quiero que hablemos de varias entidades. Primero esto de la Unidad Nacional de Protección, que como lo dice María Fernanda, es una vergüenza. Y como dice Germán, es responder después de las amenazas. O sea, no hay una política sistemática porque tampoco... no hay una política sistemática de protección de la luz. O sea, el hecho de que a la gente tengan que ponerle un chaleco y un celular ya es un problema. Pero yo quiero hablar de otras entidades. Mire, ¿se acuerdan que el general de la Nación es el personaje que se encarga de investigar los delitos y los homicidios? Explíquenme una cosa, explíquenme ustedes cómo fue el fiscal general de la Nación, esta brillantura, desmontó una supuesta banda terrorista en Bogotá, como que le encontró unos cables, un corta uñas, un tajalápiz, y llevamos este año más de, o este año no, ni siquiera, en estos 2 meses fueron 39 muertos, y en todo el año más de 100 muertos, y no hay un solo capturado, no hay un solo imputado, no hay un solo perseguido o sospechoso de esto. ¿Dónde está la Fiscalía General de la Nación? En el reino de impunidad. Pero no me hable todavía de la JEP, que de la JEP habrá que hablar. Pero sigamos hablando de esta impunidad y de esta hipocresía de tantas instituciones que rodean las noticias nacionales, como la Embajada de Estados Unidos, que se pronuncia con una vergüenza. Es que Colombia es avergonzante, es que vergüenza Colombia con tantos líderes que andan matando. Pero una de las causas de muerte de muchos de estos líderes es la lucha por no dejar entrar los megaproyectos que dentro de sus territorios ocurren. Y estos megaproyectos están patrocinados y padronizados por Estados Unidos y por la Embajada de Estados Unidos acá en Colombia. Entonces es una hipocresía absoluta que estos señores se pronuncien diciendo qué vergüenza Colombia, cuando son ellos los que patrocinan la guerra que al interior de nuestro país, bueno, pues está ocurriendo y que tiene a más de 300 líderes asesinados este año. ¿Sí o no, Mauricio? Sí, eso es absolutamente. Yo quiero hablar entonces, mire, Fiscalía no funciona, está quién sabe en qué momento. La Unidad Nacional de Protección, obviamente menos, porque dicen que esto va a proteger. Por otro lado, las embajadas, en particular la Embajada de Estados Unidos, se rasgan las vestiduras con los muertos de los líderes, pero siguen promocionando los proyectos de que son una de las causas principales de resistencia de la gente y lo que produce las amenazas. Pero quiero hablar de que, mire, en Colombia hay 2 presidentes en este momento, uno que va entrando y uno que va saliendo, y ninguno de los 2 presidentes de Colombia hacen nada en concreto. El presidente Santos está encargado allá de la crianza de Celeste, y por el otro lado está el presidente, el otro ese que escogieron, el muchachito este que anda por allá en España. No, pero no solamente ese presidente que está por entrar, que está haciendo ridiculeces por allá afuera y qué vergüenza que no es tema de este programa, sino que tampoco es cierto, mi querido Mauricio, que nuestro presidente actual no esté haciendo nada. Eso no es cierto, compañero. El presidente se ha pronunciado con toda su corte sobre todas las acciones que van a realizar para que el asesinato de líderes y lideresas termine de una vez por todas en Colombia. Entonces, a poquísimos meses de dejar la presidencia, el hombre se ha comprometido sorprendentemente con un montón de acciones, como entre esas, darle muchísimo más presupuesto a la unidad de protección de víctimas, a la Unidad Nacional de Protección, y comprar Kleenex y mandarse a hacer una espirometría para que el pobre hombre pueda hablar tranquilamente y no con esa nasalidad horrible con la que habla. Pero él se ha comprometido a tantas cosas que uno diría, vea pues qué presidente que tenemos, qué cosa tan buena, pero qué curioso que con todo lo que él se va a prometer, con todo lo que prometió, no le va a alcanzar el periodo que le queda para hacer cierto todo lo que ha dicho. Entonces es una completa mentira que el hombre va a realizar todo lo que prometió, sabiendo que ya está a puertas de salir. Y bueno, como está a puertas de salir, pues le queda facilísimo comprometerse con todo. ¿Sí o no, Mauricio? Sí, ¿qué es lo que está diciendo Germán?
Que no es cierto que en este país haya dos presidentes. En este A país ver. hay tres presidentes. Hay tres Explique presidentes. eso. El presidente saliente, el presidente entrante y el presidente del presidente entrante, que es el que manda saludos a España. No, eso, queremos, si alguien ve este programa en algún lugar del mundo, queremos ofrecer disculpas por esta vergüenza de país que terminó escogiendo semejante muñeco payaso que está jugando fútbol con su cabecita y haciendo ridiculeces por el mundo. De verdad sentimos una vergüenza propia terrible. Pero volvamos al tema, mire, Unidad Nacional de Protección, 0 acciones. Fiscalía General, 0 investigaciones. Los 3 presidentes, yo ahí tengo una duda, porque uno está jugando fútbol por allá en España en la mierda, el otro está con Celeste. Y yo creo que el responsable de los muertos sigue siendo el otro presidente que dicen que es el dueño del nuevo presidente, que es gran responsable de parte de las matanzas y de los muertos que estamos viviendo en esta época. No, miren, hay una cosa que no están teniendo ustedes en cuenta acá por lo que veo, no era sino que llegara yo para ponerle orden a esta recocha. A Yo ver, lo que veo es que ustedes no están teniendo en cuenta que el gobierno actual no solo sí está tomando acciones, sino que las está tomando en contra. Porque es que no se les olvide que el señor Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa del país Colombia, ese platanal donde nacimos, dijo que el asesinato de una de las lideresas correspondía a un problema con el Clan del Golfo. O sea, ojo, porque es que lo que está ocurriendo aquí también es que, como de costumbre en Colombia, la culpa es del muerto. Y es justificando la muerte de la gente, relacionándolos con actores ilegales, relacionándolos con disidencia, relacionándolos con guerrilla, relacionándolos de tal manera que seguimos en el marco del muerto bueno y el muerto malo, ¿sí? Esas son las acciones que está tomando el gobierno actual y es una falta de seriedad, loco. eso es absolutamente cierto. Miren lo que dijo el fiscal. Dijo que lo que estaba pasando en Colombia era realmente una guerra entre bandas narcotraficantes y en la mitad de esa guerra entre narcotraficantes caía uno que otro líder. Es decir, han descentrado la atención de que acá hay una persecución política y militar a quienes están enfrentando el extractivismo, a quienes están enfrentando los megaproyectos transnacionales, como decía Mafia al principio, para comer otra cosa diferente, para tapar esto como una política de Estado. Germán, antes. Mire, una cosa pequeña. Antes es que ese discurso ha calado tanto que aquí en el Uruguay, hace 3 días, en el noticiero, de uno de los canales privados, el que más ve la gente, se llama Subrayado, salió una nota respecto al tema diciendo que lo que estaba ocurriendo en Colombia era el enfrentamiento, efectivamente eran muchos muertos producto del enfrentamiento por territorios de narco, ¿sí? Eso es lo que están diciendo fuera del país, eso es lo que a eso es lo que le están copiando. Entonces, hermano, hay que ser serio, ¿no? O sea, no podemos nosotros permitir que se diga eso y que esa sea la voz que hay hacia afuera del país, que entonces la gente está muriéndose porque hay bandas narco dándose bala. Ay, señor. Sí, yo creo que el conflicto es bien complejo y la muerte de tanto líder es un fenómeno que requiere, pues digamos, de unas aristas que hay que analizar, y una de esas aristas, sí señores, también es el narcotráfico. Y el narcotráfico producido por unos acuerdos de paz que son completamente vacíos, insustentables y sin argumento. Entonces la guerrilla se va de muchos territorios que antes estaban protegidos de una u otra forma, con bala o sin bala, pero que en esos territorios que tenían cierto poder, otro tipo de poder, entran los narcotraficantes e intentan apoderarse de, pues de las tierras y de los cultivos. Y como no existe una acción presidencial, estatal, nacional sobre los territorios después de los procesos de paz, pues esos territorios quedan completamente abandonados a manos de los narcotraficantes, y los narcotraficantes producen un montón y un sinnúmero de violencias contra los líderes y las lideresas que luchan en sus territorios porque el narcotráfico no exista, porque los cultivos sean como lo dicen los acuerdos de paz, pero como no hay un gobierno, no hay un Estado que proteja todos estos territorios que quedaron a merced del narcotráfico, entonces sí, señor, hay un problema sobre los narcotraficantes, no solamente colombianos, hay que aclarar que también son de otras nacionalidades, incluyendo las norteamericanas, que vienen aquí a intentar aprovecharse de un montón de territorios que están quedando sin guardia y que perfectamente podrían ser territorios perfectos para el narcotráfico. No, Pere, una cosa es que que los acuerdos de paz sean vacíos, que no lo comparto. Otra cosa es que la implementación de los acuerdos haya sido la que se haya quedado vacía. O sea, exactamente, muchas gracias, la implementación, sí señor, ¿qué haría yo si tanto macho que nos ilustra en este programa, chicas? ¿Para qué se manda a rayar la cabeza? Imagínate cómo se le ocurre a una mujer mandarse a rayar la cabeza, chicas. ¿Ah? Mire, Mafe. ¿Qué iba a decir? ¡Ah! ¡Dios del Olimpo!
Queremos llamar la atención aquí en este programa de la hora del necio, si alguien ve esto, si a alguien se le ocurre compartir estas imágenes, y es que los muertos no pueden seguir siendo justificados con otros discursos, el del narcotráfico, el de las faldas, el de los problemas del barrio, porque aquí hay un asesinato sistemático de los líderes sociales y de las lideresas sociales por todo el territorio. Y la impunidad no puede seguir siendo la clave con que todo el Estado al final termina matando esto, porque la impunidad que produce más muertos y va a producir muchos más si el Estado no le paga bolas en serio y los responsables del Estado no atienden esto con la respectiva seriedad. Por eso queríamos hablar de esto acá en la hora del necio. Sí, yo creo, sin embargo, que mi mensaje no es alentador para todas las masas de personas que nos escuchan, nacional e internacionalmente, que nos escuchan por todas partes. No, mi mensaje no es alentador. Mi mensaje son de 4 años en donde se nos va a venir la inmunda, la pelona, la tilica y la caraca por donde se nos quepa. Porque lo que ha dicho este gobierno y lo que está diciendo el gobierno entrante no nos va a dar ninguna garantía para que las lideresas y los líderes que están protegiendo sus territorios tengan garantía para seguir ejerciendo esa protección sobre los terrenos. Entonces, mis queridas y mis queridos, habrá que estar más en la callecita, habrá que estar más gritando, habrá que sacar más velas y seguir haciendo velatones y entierratones y etcétera, y etcétera, y etcétera. Cuenten a ver para terminar. A ella la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, 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 tumba. Saludos al director, a Mauricio Rodríguez. ¡Wow! Bienvenido después de cuántos programas por fuera. Saludos a mi querida Lorenita, mamacita, que te extraño mucho porque, diosas, qué difícil es andar con 3 machos ahí. Pero bueno, saludos a mi querida Lorena que tuvo que trabajar. Alguien en este programa siempre tiene que trabajar, menos mal que no soy yo. Entonces, Lore, te extrañamos, princesa. Sí, mi amor, te amo, tío. Mamacita, te quiero mucho. Mira, tienes que enterarte que tu hija cambió de look. Bueno, Yo tengo saludos, yo tengo saludos, Germán, quítese esa gorra para que saludemos a las peluqueras que han pasado por estas cabezas y que coincidencialmente han venido a esta hora del necio. Hable pues, papito, para saludar a estos que nos han puesto un nuevo look. Saludos a mi peluquera, que es un peluquero, que bueno, lo intentamos, que hijo de puta. Saludos a Isabel Cristina Acevedo, saludos a Isa que nos escucha. Isa, full abrazo desde acá, tú sabes, ya tú sabes. Cristo nos escucha, pero nos ama. Vamos con toda para las calles. No va a mejorar. No, esperamos que no nos veamos después de los próximos 70,000 muertos del cartel de Sinaloa. Nos fuimos, esto fue la hora del necio. Hasta luego. Agarren oficio, busquen a Dios. Que lo encuentran. Y después de hablar tanta... se acabó esto. Se acabó la hora del necio.